En mi casa, ustedes saben que tengo tres hijos adolescentes. Román, el último, cumplió 13 años hace 2 semanas. Y la adolescencia es una de esas etapas de la vida donde estás tratando de encontrarte contigo mismo, de saber quién eres, cuál es tu identidad. Y el mundo en el que vivimos hoy creo que es mucho más difícil que en el que crecimos algunos de nosotros, ¿verdad? Pero yo recuerdo que las mismas cosas con las que ellos están lidiando, lidiaba yo, ¿verdad? El rechazo social, si no te invitan a un lugar. Ahora hay una frase para eso, una sigla, FOMO, Fear of Missing Out, ¿verdad? Yo hubiese sido útil para mí hace 25 años, ¿verdad? Cuando yo estaba más chiquillo, decir, estoy experimentando FOMO, ¿verdad? Yo no lo decía así, siempre decía, qué malo es que no me invitan, ¿verdad? Entonces te sientes rechazado. Luego está también la idea de qué vas a hacer con tu vida. Y en las redes sociales también le ha hecho el trabajo más difícil a todo el mundo, ¿verdad? Porque ahora, si no eres grande y famoso, ¿verdad? Si no eres un influencer de Instagram, o si no eres... En mi caso, mis hijos no son muy académicos, lamentablemente, ¿verdad? Mi esposa fue muy buena en la parte académica. Yo fui disciplinado en hacer el mínimo para poder pasar. No, mentira. El punto es que no son muy académicos, pero son muy deportistas. Y el punto es que los que somos deportistas, los que nos gusta el deporte, siempre tenemos diferentes personas que admiramos. ¿Y a quiénes admiramos nosotros? A los mejores, ¿verdad? Mi hijo que juega básquetbol admira a LeBron James. Y pobrecito, porque él cree que LeBron James es mejor que Michael Jordan, ¿verdad? Entonces, yo creo que contaba esto antes. Eso a mí, al principio me daba rabia, ahora me da lástima en realidad. Pero es que el pobre no pudo ver a Michael Jordan jugar. Pero bueno, el punto es que, ¿por qué admiramos a Michael Jordan y a LeBron James? Porque lo que vemos de ellos es el talento y la fama que tienen, ¿ok? Pero interesantemente, cuando nosotros pensamos en la gente que ha tenido un impacto en la vida de nosotros, la gente que nosotros realmente no solamente admiramos, sino que valoramos y apreciamos y queremos. Cuando pensamos en alguien que es importante para nosotros, usualmente fue alguien que hizo algo por nosotros, ¿ok? Mis hijos admiran a LeBron James y yo admiro a Michael Jordan y yo admiro a Messi, pero en realidad es como una admiración interesante por el talento y está perfecto, pero cuando yo pienso en alguien que tuvo un impacto en mi vida, pienso en Carlos Arce, que se mudó de donde él vivía para iniciar una iglesia en la zona donde nosotros vivíamos y nos invitó, y hoy les voy a hablar un poquito más acerca de eso. Pero cuando yo pienso en alguien que tuvo un impacto en mi vida, pienso obviamente en mi padre, en mi madre, que estaban completamente enfocados en nuestra educación, en nuestras necesidades, y ponían nuestras necesidades antes de las de ellos mismos. Cuando yo pienso en alguien que tenía un impacto en mi vida, fue alguien que, ojo a esto, fue alguien que dejó su agenda personal por la agenda mía. En otras palabras, cuando yo pienso en la gente grande e importante para mí, no son tantos los famosos de Instagram, no son tantos los atletas profesionales. Cuando yo pienso en la gente importante para mí, es alguien que en cierta forma estaba sirviéndome a mí, me ayudó a mí. De hecho, algunos de ustedes conocen a Martin Luther King, que fue el que luchó por los derechos de los afrodescendientes, los derechos civiles en los Estados Unidos. Él dijo una frase que a mí me encanta y en realidad vienen de la Biblia, se la voy a mostrar hoy. Él dijo, todas las personas pueden ser grandes porque todos pueden servir. Y a mí me encanta esto, que a pesar de que en Instagram y en la sociedad estamos viendo a las personas grandes y famosas, ¿verdad? Por su talento y por lo que han logrado, cuando tú piensas en alguien que es realmente grande e importante para ti, fue alguien que dejó su agenda, sacó tiempo de su tiempo, se incomodó, salió de su ruta, de su camino, por hacer algo por ti. Y por eso lo recuerdas, ¿sí o no? De hecho, muchas de las cosas que yo hago en la semana es hacer seminarios y talleres empresariales, y en esos talleres hacemos una pausa donde hablamos de quién tuvo impacto en tu vida. Piensa de alguien que fue un role model o un héroe. Decimos, háblanos de un héroe en tu vida, un modelo a seguir. Todo el mundo habla de su abuela, que su mamá no pudo criarlos a ellos, logró su abuela, tuvo un gran impacto en su vida, de su mamá, de su papá. Alguien habla tal vez de un jefe que sacó tiempo de su tiempo para ayudarlo, para enseñarlo, y eso causó un impacto en la vida de esa persona. La gente que es grande en nuestra vida es gente que estaba sirviéndonos. La idea del servicio es algo enorme y algo que está súper conectado con una espiritualidad madura y robusta. Tú no puedes ser una persona espiritualmente madura si tu vida entera se trata solo de ti mismo. Si no estás sirviendo a otros, si no estás ayudando a otros, en realidad no estás madurando. De hecho, piénsalo de esta forma. Bueno, primero les voy a decir de dónde sacó Martin Luther King esta frase. Es que Jesús nos había dicho en el libro de Mateo, una de las frases que él dijo fue: el que quiera ser el más grande debe ser el servidor. Esta idea de servir. De hecho, él hablaba mucho acerca de eso, de matar el ego, niéguese a sí mismo, decía. Niéguese a sí mismo.
Si tú quieres ser grande, tienes que ser servidor. No, cuando vayas a un evento social, no busques estar en las primeras filas al lado de la gente importante. Es mejor que te digan, vente de allá atrás para acá, que tú estés aquí y después te digan, excuse me, necesitamos esa silla para alguien más importante que usted. Él siempre hablaba de esta idea de no buscar relucir, no buscar grandeza, sino buscar servicio. Y dijo que cuando servimos somos realmente grandes. Entonces, todas las personas tenemos esa capacidad, esa oportunidad de ser alguien realmente grande e importante porque podemos servir a los demás. Y yo creo que esto es algo importantísimo en el cristianismo, es algo esencial en el cristianismo. De hecho, yo creo que, como dije antes, que la idea de servir, esa idea la vamos a desarrollar en unos minutos más, la vamos a desarrollar más dentro de unos minutos, la idea de servir tiene que ver con madurez totalmente. Piensa, por ejemplo, en un bebé. Cuando un bebé está pequeño, es increíblemente egoísta. ¿Ok? Cuando tiene hambre llora, no puede comer solo, no puede hacer nada solo, no puede hacer nada sola. Eventualmente este bebé crece, ¿ok? O esta bebé crece y se convierte en una mamá madura, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Madura, ¿verdad? Y ahora está dándole a un bebé que no puede hacer nada por sí mismo, esta persona que antes no podía hacer nada por sí misma, ahora está haciendo algo por alguien más. Yo creo que este es un concepto importante que lo podemos llevar a la espiritualidad. Cuando tú estás realmente madurando espiritualmente, es cuando estás haciendo algo por otras personas. Y esto no es simplemente algo bueno, no es simplemente una buena idea. Es algo esencial y central en el cristianismo. Por 2026 años, el cristianismo se ha desarrollado porque hay personas que han estado dispuestos a ver la grandeza, no como el que está en la primera fila, no como el que tiene el micrófono, no como el que es grande y famoso y el que es muy talentoso, sino como el que está dispuesto a servir. Esto es algo que ha sido real desde el principio del cristianismo. De hecho, fue Jesucristo mismo quien, después de decirle esto a sus discípulos, no solamente se los dijo, sino que también se los demostró. Cuando en el aposento alto, una semana antes de su pasión y muerte, agarra a sus discípulos, hace una pequeña reunión, se toman la foto de Da Vinci. ¿Da Vinci fue? No, Da Vinci fue la gran cena, la última cena. ¿Quién fue? Da Vinci, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Aquí tengo mis fact checkers que me tienen aquí pendiente de que no diga cosas yo que no tienen nada que ver. Bueno, se toman la foto, ¿verdad? Bueno, esa foto se fue imaginación de Da Vinci, me imagino. El punto es que después de que terminaron la cena, la gente ve a Jesús, se sale del salón y luego entra con un tarro, con agua, con jabón y con una toalla. Y en ese tiempo no habían zapatos así, blancos, de cuero, como ahora. Todo el mundo andaba en sandalias, ¿ok? Y yo no sé si ustedes han ido al Oriente Medio. Yo he tenido el privilegio de visitar varios países del Oriente Medio y eso es puro desierto. Eso no es como aquí que llueve y todo está verdecito y todo está bonito. No, eso es pura polvo, pura tierra. Y la gente andaba en sandalias, ¿ok? Y Jesús agarra un tarro, agarra una toalla y empieza pie por pie, dedo por dedo, a lavar los pies a sus discípulos. Y después le dice, si yo, ustedes me dicen maestro y señor, y tienen razón porque lo soy, y si yo, que soy el más grande de todos, el maestro de todos, les lavo los pies, ustedes deben hacer también lo mismo. Y de hecho, hay algunas iglesias que hasta el día de hoy tienen esta práctica de lavarse los pies. Yo no me apunto en eso. Conmigo no cuenten para eso. Eso es algo metafórico, ¿ok? Si usted quiere un pedicure, por favor, vaya aquí. Aquí va a encontrar en Lindora seguro un lugar donde usted puede hacerse un pedicure. Qué interesante que mis hijos, cuando estaban más pequeños, los tenía que enseñar hasta cómo debían bañarse, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a ser adolescentes, que los olores son horribles, ¿no? El punto es que yo le decía, pero tú no te lavas los pies. Y me decía, yo no me lavo los pies. ¿Cómo que no te lavas los pies? Tienes que lavarte los pies. Cuando te estás bañando tienes que hacer así y fregarte los pies, porque no, es que ahí me cae el agua y el jabón. Y digo, pero ¿cómo vas a tener los pies limpios si tú no te los lavas? Bueno, en fin, el punto es que no le vas a lavar los pies a ustedes porque no sé si ustedes se lavan sus propios pies, entonces yo no me voy a apuntar a eso. Pero el punto es que Jesús hace este gran acto de humildad de lavarle los pies resucios de sus discípulos que andaban caminando para todos lados, no había Uber y andaban en sandalias, para decirle a ellos, este es el modelo de liderazgo. Si tú quieres ser grande, tú tienes que servir. No solo se los dijo, sino que se los demostró. Interesante. En los próximos minutos les voy a contar la historia de la expansión del cristianismo hasta nuestra era. ¿Ok? Algunas cosas
que están en el libro de los Hechos. Es donde vamos a estudiar hoy la Biblia, el libro de los Hechos. De hecho, se llama Hechos de los Apóstoles y los primeros seguidores de Jesucristo. Es el nombre técnico, ¿ok? Lo escribió un hombre que tiene el nombre de mi hijo, Lucas. De hecho, el nombre Lucas a mí no me gustaba, a mi esposa le gustaban y él se llama Lucas, ¿verdad? Pero ya saben ya cómo se toman las decisiones en mi casa. El punto es que Lucas fue un discípulo de Pablo, de San Pablo, que era una persona de origen griega que se había convertido al cristianismo, había decidido adoptar las enseñanzas de Jesús, y él era de profesión médico y era una persona increíblemente inquisitiva e investigadora. No inquisitiva, era inquisitive. No, creo que inquisición es otra cosa. Una persona que creo que la palabra tiene que ver con investigar, con buscar, con juzgar. Y de hecho, el libro de los Hechos es uno de los más grandes libros en el Nuevo Testamento porque tiene muchos detalles que Lucas decide incluir y es un trabajo de investigación lo que él hizo. ¿Okay? Y les sugiero que lo lean por ustedes mismos porque es fascinante el ver cómo el cristianismo comenzó de un movimiento pequeño en Jerusalén y se expandió a través de todo el mundo. Les voy a contar algunas cosas de esas. Resulta que pasaron unos 40 días del momento en que Jesús resucita hasta su ascensión, ¿ok? Y luego queda a cargo Pedro, Juan, algunos de los principales discípulos de Jesús que se les llamó después los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado o misionero. Eso es lo que significa, una persona que tiene un envío, un encargo, ¿ok? Entonces, se les encarga el llevar las enseñanzas de Jesús a la gente en Jerusalén, a los primeros discípulos, y por eso se les llama apóstoles, y ellos comenzaron a hacer justamente eso. Y es muy interesante porque una de las figuras centrales es Pedro, San Pedro, ¿verdad? Súper importante en nuestro mundo hoy, ¿verdad? Porque somos nosotros de herencia cristiana. Aquí hay una ciudad en el este de San José que se llama San Pedro, en honor a él, y hay la iglesia más importante en el mundo, la iglesia católica más importante en el mundo en cuanto a edificio, es la Basílica de San Pedro en Roma. Y el punto es que unas semanas antes de que Pedro lanza una apertura de sermón enorme y que tiene una valentía increíble, unas semanas antes estaba él. Acuérdense lo que pasó en la semana, en los días de la pasión de Jesús, cuando lo estaban a él latigando y cuando lo estaban a él golpeando. Una chiquita como de 14 años dijo, ese también es de los que andaba con él, yo lo vi andar con él. ¿Y él qué hizo? Negó al Señor 3 veces. Pero 6 semanas después estaba hablando abiertamente, diciendo a la gente, Jesucristo es el Señor. Nosotros lo vimos resucitar. Y por eso los mismos líderes religiosos de Jerusalén estaban poniéndole un ojo a este grupo de los seguidores del carpintero o los seguidores del camino, que le decían, que continuaban haciendo reuniones. Y fueron a hablar, les mandaron una comitiva, les mandaron una comisión del OIJ, ¿verdad? Para decirle, vean, hace varias semanas matamos al líder de ustedes porque estaba enseñando cosas que van en contra de nuestra religión. Ustedes siguen haciendo lo mismo. Tengan cuidado porque les va a ir mal. ¿Y qué hacían ellos? Seguían hablando acerca de Jesús y la gente seguía aprendiendo las enseñanzas que Jesús había dejado. Ve lo que dice ahora en el libro, capítulo 5 del libro de los Hechos, es donde vamos a comenzar a leer. Dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas como Jesús había hecho, también ellos estaban ahora haciendo, y maravillas entre la gente. Todos los creyentes se reunían con frecuencia. El grupo de personas que seguía a Jesús ahora estaban siguiendo a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Andrés, a todas estas personas que nosotros tenemos los nombres. No había Julio en ese grupo, ¿verdad? Julio es un nombre de hecho romano, pero todos estos nombres que son realmente nombres hebreos, judíos, que nosotros le nombramos a nuestros hijos, fue el comienzo del cristianismo. Y se reunían, otra parte en el capítulo 2 y 3 dice, tenían todo en común. Era una gran comunidad, una comunidad casi utópica, donde se ayudaban, no había necesidades. Si alguien necesitaba algo, le daban. Si alguien necesitaba un trabajo, alguien lo contrataba para trabajar en su hacienda. Si alguien necesitaba un tema financiero, lo ayudaban. Había como esta idea de el amor al prójimo, porque era central a lo que Jesús había dicho. Luego dice, los creyentes se reunían con frecuencia en el templo de Jerusalén, que después el emperador Tito en el año 70 destruyó. Este dato, sabemos, en el libro de Hechos, Lucas nos dice que esto sucedió antes del año 70, porque en el libro de la historia de los imperios, del imperio romano, sabemos que Tito destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. El punto es en el templo, y nos da un detalle más todavía, nos dice en el área conocida como el pórtico de Salomón, porque el templo era muy grande, era como una gran catedral, ¿verdad? Porque se le puede entrar por diferentes lados. En la entrada del pórtico de Salomón, ahí se reunía Pedro a hablar
de Jesucristo. Y atraía a las masas, atraía a la gente y la gente venía a escuchar. Mira lo que dice el siguiente texto. Dice, sin embargo, cada vez más personas y multitudes, porque dice sin embargo, porque el texto anterior decía que los líderes del concilio, los líderes de una cosa que se llamaba el Sanedrín. De hecho, el Sanedrín es muy interesante porque es como la primera asamblea nacional de la historia. Era un grupo de personas que se reunieron para enseñar, para llevar los temas legales y gubernamentales del país. En Israel se llamaba el Sanedrín, que era como los que estaban encargados de las leyes. Y les habían dicho que no siguieran reuniéndose. Y sin embargo, ellos decían cada vez más personas y multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. El movimiento cristiano no solamente crucificaron al Señor, sino que estaban diciendo a los apóstoles que no enseñaran y ellos seguían enseñando y la cosa seguía creciendo. Mira el siguiente versículo. Dice, el sumo sacerdote ya no solamente le mandaron una comitiva, ya no solamente les amenazaron y les dijeron, ahora el mismo sumo sacerdote fue y dice, el sumo sacerdote que era como el presidente de la asamblea, dice, él y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Estaban haciéndose muy famosos entre la gente, los discípulos de Jesús con sus enseñanzas. Entonces arrestaron a los apóstoles. Dijeron, bueno, les dijimos que dejaran de enseñar y no lo hicieron. Vamos a ponerlos presos a ellos y tal vez le vamos a meter miedo que lo vamos a crucificar igual como crucificamos a Jesús y tal vez ellos van a dejar de hacer eso. ¿Ok? Y los metieron a la cárcel. Ustedes pueden leer la historia después por ustedes mismos, pero básicamente hubo un temblor, la cárcel se abrió y los muchachos salieron otra vez a hacer lo mismo que estaban haciendo por lo que los habían puesto presos, a hacer la misma cosa, a seguir enseñando en el templo, en el área del pórtico de Salomón, en las casas de las personas, haciendo reuniones, a seguir enseñando. ¿Y cuáles son las enseñanzas de Jesús? Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo, sirve a los demás, ayuda a los demás. Tu vida no es solamente acerca de ti. Ten disciplinas espirituales. Okay, estaba enseñando las mismas cosas y el movimiento seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo. Al punto que los pusieron presos de nuevo y estaban decidiendo que era hora de enseñar, para terminar de apagar este movimiento, de crucificar a los apóstoles también. Y un señor que se llamaba Gamaliel, que era como uno de esos viejos sabios que todo el mundo está hablando y de repente cuando todo el mundo termina de hablar y argumentar, lo vuelven a ver a él, a ver qué piensa él. ¿Ok? Interviene y esto es lo que dice él. Vamos al siguiente, la siguiente lámina. Antes de eso dice, les ordenamos estrictamente que no enseñaran más en el nombre de él. En lugar han llenado a Jerusalén toda esa enseñanza. Vamos al siguiente versículo. Dice, Pedro y los apóstoles respondieron, tenemos que obedecer a Dios antes que a la autoridad humana. Y ahora sí viene la historia de Gamaliel. Vamos al siguiente, por favor. Dice, vamos a saltarnos esto al siguiente texto. Al siguiente texto. Dice Pedro, así que mi consejo, este es Gamaliel hablando, dice, así que mi consejo es, dejen a esos hombres en paz. En lugar de ustedes meterse con ellos y crucificarlos y pensar que así van a poder apagar este movimiento, mi consejo, dice el viejo sabio Gamaliel, es pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Y mira lo que dice la segunda parte, dice, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Entonces, esto es muy interesante porque Gamaliel, que había estudiado la ley mosaica, que había estudiado acerca de la venida del Mesías, no estaba convencido que Jesucristo era el Mesías, pero tampoco estaba convencido que no era. Entonces, como que decía, si eso no es de Dios, eso se va a apagar. Y la forma como ustedes pueden imaginarse esto es que de vez en cuando salía alguien diciendo que era el Mesías, y de vez en cuando salía alguien y luego se apagaba ese movimiento. Y Gamaliel está diciendo, a mí los años me han enseñado que lo que es de Dios prospera y lo que no es de Dios no prospera. Entonces yo les recomiendo, no se metan con esos más. Déjenlo solo porque ¿para qué van ustedes a seguir haciendo locos si eso no es de Dios, eso no va para el baile, eso no va a suceder. ¿Ok? Entonces siguió la discusión y la decisión a la que llegaron ese día, y ustedes pueden leerlo después del resto de la historia, los líderes del Sanedrín decidieron, bueno, vamos a hacer una cosa, no lo vamos a matar, pero vamos a darle unos latigazos. Vamos a enseñarles una lección. ¿Ok? Y los latigazos en aquel tiempo eran tortura. Hicieron que los romanos los latigaran a los apóstoles. Los apóstoles duraron una semana y algo para recuperarse. ¿Y qué hicieron después que se recuperaron?
siguieron enseñando todos los días en el templo, en el área del pórtico de Salomón, en las casas de la gente, las enseñanzas de Jesús. Mira lo que dice el siguiente texto. Dice, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Esto en este momento, en unos versículos más adelante, ustedes pueden leer que la enseñanza de los apóstoles crecía tanto que cada vez más personas se estaban acercando a escuchar a Juan, a Pedro, a Andrés, a hablar y enseñar de Dios. Al punto que estaban ayudando a tantas personas que no se daban abasto los 11, bueno, eventualmente eran 12 otra vez porque escogieron a Matías, que fue el que tomó el lugar de Judas, por otra historia que no viene al caso. El punto es que los 12 líderes no se daban abasto para todo el trabajo que había que hacer. Hicieron una propuesta de escoger 6, ojo a esta palabra, diáconos. La palabra diácono viene de la palabra servicio. 10 servidores, 7 servidores que se encargaran de ayudar a las viudas, de darle comer a las personas en necesidad, de asimilar a la gente que iba metiéndose a un grupo y las diferentes tareas que había que hacer. Dijeron, para que no esté Juan, Pedro y todos ellos haciendo todo el trabajo de enseñar, de hablar como Ari. ¿Vieron el video de Ari? Que Ari está haciendo todo. Así estaba Juan y Pedro haciendo todo. Para que no esté Juan y Pedro haciendo todo, vamos a escoger un grupo de personas. Y ve lo que pasó. Esta propuesta les agradó a todo el grupo. Escogieron a Esteban, escogieron un hombre lleno del Espíritu Santo, escogieron a Felipe. De hecho, Esteban y Felipe son dos nombres muy ticos, ¿verdad? Que le ponemos aquí a nuestros hijos. Prócoro, no es un nombre tan tico, ¿verdad? Nicanor, tal vez en San Ramón ponen gente con este nombre, no sé. Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Ese nombre no me gusta a mí particularmente. Pero bueno, el punto es que escogieron a 7 personas y el trabajo de estas 7 personas iba a ser ayudar a las viudas, porque había un gran tema con las viudas. ¿Por qué había un tema con las viudas? Que no tenemos tanto hoy en nuestro caso. Porque en aquel tiempo, estamos hablando del primer siglo de nuestra era, en aquel tiempo las mujeres no tenían acceso a educación, no tenían acceso a emprendimientos, no tenían acceso a surgir y estaban en la casa teniendo hijos y ese era el único valor que tenían las mujeres. ¿Okay? Porque es natural que las mujeres pueden gestar a un bebé y los hombres no, ¿verdad? Entonces, bueno, que en el mundo en el que vivimos ya se ve cada cosa, uno no entiende, pero el punto es que en aquel tiempo la posición de la mujer era estrictamente la casa. En el día que vivimos hoy es diferente, porque hoy tenemos mujeres que son astronautas, hoy tenemos mujeres que son cirujanas de cerebro, hoy tenemos mujeres que son emprendedoras y que son gerentes generales. Está perfecto, ¿no? Pero en aquel tiempo, cuando moría un hombre, como él era la vía económica, el sostén de la familia, la mujer quedaba totalmente desatendida. Entonces había un gran enfoque en ayudar a las mujeres que eran viudas. Había enfoque en ayudar a las personas que tenían necesidad de comida. Había enfoque en cuando se reunía Pedro y Pablo a hablar de Pedro y Juan, a hablar de las enseñanzas de Dios, que hubiese gente ayudando en la logística, en las diferentes tareas. Es decir, había muchas cosas que hacer. Escogieron a estas 7 personas y de hecho, Nicolás, que era de Antioquía, que no tiene que ser confundida con una ciudad en Colombia, esta es una ciudad allá en el Oriente Medio, se había convertido al judaísmo. Ve qué detalle tan interesante nos da Lucas, que dice, hasta Nicolás, que era griego, ahora se había convertido al judaísmo, ahora estaba siguiendo las enseñanzas de Cristo. ¿Okay? Estas 7 personas decidieron servir en la primera iglesia. Y ve qué interesante, porque el servicio era en las cosas menos importantes, en ayudar a que las viudas tengan comida, ¿verdad? Y tengan que le hagan un diario ahí para la comida. En ayudar a que la logística esté resuelta. Tareas menos importantes, para que las tareas muy importantes que tenía Juan y Pedro y Andrés de enseñar puedan seguir sucediendo. Pero ve qué interesante, que hay una conexión directa en estas tareas que hacían estas personas que eran menos importantes. Y para los que están oyendo esto, caminando, corriendo, que de vez en cuando alguna gente escucha esto en YouTube o en el podcast, estoy haciendo comillas en el aire con mis dedos. Las tareas menos importantes y las tareas más importantes, pero luego vemos que en el siguiente texto se nos demuestra una conexión directa en estas tareas aparentemente menos importantes con la expansión del cristianismo. Mira lo que dice el siguiente texto. Dice, así que el mensaje de Dios. Ve qué interesante, porque debería decir, escogieron a estas personas que iban a ayudar a las viudas. Debería decir, así que se les ayudó a las viudas. ¿Verdad? La lógica diría, el orden de las ideas decía, escogimos personas para que ayudaran a las viudas. Ahora,
se ayudaron a las viudas. Pero no dice eso. Porque las personas decidieron hacer tareas menos importantes, haciendo comillas otra vez con los dedos, el mensaje de Dios siguió expandiéndose. No hay tarea menos importante en el cristianismo. Cuando nosotros participamos en cualquier cosa, estamos realmente ayudando a expandir el mensaje. Mira lo que pasó. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes que primero los perseguían también se estaban convirtiendo y siguiendo las enseñanzas de Jesús. Entonces, es central al cristianismo la idea de servir. Lo que hicieron estas 7 personas fue servir. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, cuando nosotros servimos hay varias cosas que tenemos que hacer. Vamos a la siguiente lámina. Dice, se incomodaron. Pensemos un momento en Esteban, en Felipe. De hecho, la historia de Esteban es fabulosa porque estaba ayudando a viudas, estaba limpiando las mesas, estaba haciendo la logística y eventualmente decide hablar acerca del mensaje de Dios también. Y era un increíble y elocuente locutor y empezó a hablar acerca del cristianismo y lo apedrearon. Fue el primer mártir o uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana como tal. Felipe, que estaba también en esa lista, dice la historia que Felipe en el libro de Hechos, capítulo 8, se encontró con un gran representante del gobierno de Etiopía y le habló del mensaje de Jesús. Y la historia o las historias que son materiales extrabíblicos cuentan que Felipe fue misionero a Etiopía y que llevó el cristianismo a Etiopía en el primer siglo. Estas personas que comenzaron sirviendo terminaron haciendo grandes cosas en el cristianismo, pero comenzaron con trabajos que eran menos importantes. Y ellos eran personas como tú y como yo, que tenían su trabajo, que iban a las reuniones de la primera iglesia y que eventualmente entendieron, así como Jesús nos enseñó a lavarnos los pies y a servir, así debemos nosotros estar ayudando a los demás. Se incomodaron. No es que tenían mucho tiempo, eran personas ocupadas y eran personas probablemente exitosas en su mundo. Se movieron. No solamente se incomodaron, sino que actuaron. Llevaron esa incomodidad a la acción y eventualmente fueron parte del movimiento. Eventualmente fueron parte del movimiento. ¿Y qué pasó? El movimiento no decayó, el movimiento creció, el movimiento continuó. De hecho, cuando estaba en el seminario estudiamos una materia que se llamaba Historia de la Iglesia y había que aprenderse un montón de nombres y fechas y fue difícil para mí tener que, porque esa parte fue en el posgrado y era en inglés y tener que aprenderme todos estos nombres y estas fechas en inglés era muy difícil, pero lo que nunca se me olvidó fue los mapas. Pues soy demasiado visual, mi aprendizaje es demasiado visual, me encantan los mapas. De hecho, yo soy de esas personas que, viste que ahorita la IA te hace todos los mapas y te dice historia de las civilizaciones en 5 minutos para niños de 2 años. Y yo estoy así como fascinado con los videos que están haciendo ahora con IA. Tengo algunos mapas con la ayuda de IA que les quiero mostrar hoy. Este es el primero, dice, este es el mapa del Imperio Romano en el siglo I, en el primer siglo. Esto era lo que había conquistado Roma en el primer siglo, ¿ok? Interesantemente, el siguiente mapa muestra la expansión del cristianismo en las ciudades clave del Imperio Romano. Fue donde primero fueron, después de Jerusalén, ahí está Antioquia, que les dije que era ahí en el Oriente Medio, sería hoy Turquía o Líbano. ¿Ok? Y se comenzó a expandir el cristianismo y la historia del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, son básicamente cómo Pablo fue a todas estas ciudades. ¿Bien? Las ciudades tienen los nombres que tienen los libros del Nuevo Testamento, porque Pablo fue a Éfeso y de ahí viene el libro de Efesios, que es la carta a los Efesios, que son de Éfeso. Pablo fue a Corinto y ahí está la primera y segunda de... Muy bien, mis teólogos. ¿Okay? Luego está Tesalónica, está primera y segunda de Tesalonicense, que es un poquito más. Filipenses, hay un libro que le escribo Filipenses, está Filipenses 4.3, el versículo de todos los que corren maratón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tiene nada que ver con correr, pero bueno, el punto es, eso se le escribió a la carta a los Filipenses. Todo el Nuevo Testamento, en todas las ciudades donde se establecían comunidades cristianas, los discípulos estaban sirviendo, estaban ayudando a las viudas, ayudando en la logística y se seguía expandiendo. De hecho, hay una ciudad que nosotros, la primera capital de Costa Rica, estaba en el norte de África, ¿vieron? Cartago. ¿Ah? Ok, bueno, esa es una ciudad romana y por eso un par de más le damos ese nombre. El punto es que el cristianismo ahora estaba en todo el Imperio Romano. Y de hecho tengo un par de mapas más. Ve el siguiente. Este es un mapa actual de la influencia del cristianismo hoy. Es muy interesante porque personas decidieron incomodarse, personas decidieron servir y el cristianismo, de hecho,
de hecho, en el 722 comenzó Mahoma con el Islam y muchos de estos países que hoy son musulmanes o son otra religión, antes eran también cristianos, interesantemente. El punto es que no hubiese llegado el cristianismo a nosotros si no hubiese salido de aquí, ¿verdad? Del Oriente Medio por personas como Esteban, por personas como Felipe, que decidieron incomodarse, que decidieron moverse, llevar la incomodidad a la acción y que decidieron dar un paso y ser parte de este movimiento, y el movimiento se expandió. De hecho, les tengo un mapa más que es muy personal, ¿ok? Este mapa es el mapa de mi país y específicamente de mi ciudad. Para mí es más importante que Jerusalén, ¿ok? Barquisimeto. Ustedes no conocen Barquisimeto. Si ustedes no conocen Barquisimeto, hay una razón por la que ustedes no la conocen, porque nadie conoce Barquisimeto. Okay. Es una ciudad muy pequeña, okay. Pero bueno, ahí nací yo. Entonces, de hecho, este mapa está mal, la IA no es perfecta, ¿verdad? Porque Barquisimeto está como aquí. ¿Por qué? Porque estamos a 45 minutos, una hora de las mejores playas del mundo. De hecho, esta isla que está aquí es Aruba. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero es nada más interesante. Aruba gana los premios de las mejores playas del mundo todos los años. Y la playa donde yo crecí aquí enfrente de Aruba es mejor que esa, pero bueno, en Venezuela no hay turismo, eso es otro tema. El punto es que este es donde yo crecí. Lo que sí tiene que ver con el tema es que en 1983, una familia de misioneros que vivían por aquí en esta parte del mapa, en Chattanooga, Tennessee, a 2 horas de Atlanta, decidieron servir. Empezaron sirviendo en ayudar a las viudas, en dar comida, en logística, y eventualmente dijeron, queremos hacer más. Y eventualmente dijeron, ¿sabes qué? Queremos ir a otro país, a ayudar a que la gente conozca de Dios. Y se fueron a mi país, específicamente a mi ciudad, que está como por aquí, y comenzaron a decirle a la gente en el barrio donde llegaron que iban a hacer un estudio de Biblia. Y ahí mi madre, que estaba ahí por aquí con nosotros, fue una de las primeras familias, como la segunda o tercera familia que se unió a ese estudio de Biblia. Y así fueron como mis padres conocieron el mensaje de Cristo. Habían crecido como la mayoría de los latinos, católicos no practicantes. Comenzaron a aprender las enseñanzas de Cristo. Se hicieron discípulos de Cristo, se hicieron a seguir, y discípulos de Carlos Arce también, que es la persona más importante en nuestra vida en cuanto a influencia de espiritualidad. De hecho, yo tenía 3 años apenas, y yo crecí toda mi infancia viendo al pastor Carlos Arce, a Susan, su esposa, mi mamá, mi papá, organizando campamentos para niños, organizando escuelitas dominicales para niños, sociedad de damas para que las mujeres aprendieran de Dios. Crecí yo viendo toda esta gente sirviendo y ayudando. ¿Y qué me tocó a mí, verdad? Cuando tenía 14, 15 años ya estaba ayudando yo los de la sala cuna, le llamamos sala cuna, aquí le llamamos Wambaland. De hecho tengo una... Nosotros somos demasiado cool aquí. Sala cuna jamás, ¿verdad? Wambaland, la tierra del creador. Wamba es una palabra en Swahili que significa significa creador, y land es una palabra en inglés que significa tierra. Bueno, como Disneyland. Ok, el punto es que empecé ayudando en la sala cuna cuando tenía 13 años, 14 años, porque iba a la iglesia, mi mamá estaba ayudando, mi papá estaba ayudando, y yo, ¿qué voy a hacer mientras espero? ¿Verdad? Me puse a ayudar. A los 17, 18 años ya estaba ayudando a los chicos adolescentes, 11, 14 años, y por eso en gran forma entender esta historia, yo les he contado esto antes a los que tienen tiempo viniendo a Open House, entender esta historia de cómo alguien dejó su comodidad de su país primermundista, irse a nuestro país, a nuestro pequeño que nadie conoce, Barquisimeto, a nuestra comunidad, para ayudarnos a conocer a Dios. A mí me impactó eso. Y yo dije, cuando me tocó decidir qué voy a hacer con mi vida, ¿verdad? Yo pensaba que iba a ser abogado porque se me venía fácil la lectura y etcétera. Y yo dije, es que mejor voy a hacer que lo que hizo Carlos Arce por mi familia, hacer eso por otra familia. Y por eso me fui al seminario, por eso empecé a trabajar en iglesia, y por eso en el año 2010 conocí un grupo de costarricenses que querían hacer una iglesia, y no se me hizo nada difícil dejar mi comodidad en Atlanta porque ya alguien lo había hecho para mí. Y mi familia y yo nos mudamos aquí y empezamos el proyecto Open House para hacer exactamente lo mismo. Esto no es nada diferente a lo que estaba haciendo Esteban, a lo que estaba haciendo Felipe, a lo que estaba haciendo Procoro y Nicor y Nicolás, todos esos, de hacer lo que podemos hacer.
Y así es como el mensaje del cristianismo se ha ido expandiendo. Esa es la razón por la que tú estás hoy sentado aquí esta mañana escuchando esta historia. Porque alguien llegó temprano y se puso una camiseta de Wambaland, se puso una camiseta de cada una de estas que tengo aquí y alguien decidió hacer algo que pueden hacer, incomodarse un poco, actuar en base a esa incomodidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un par de cosas. Uno, el servicio es algo, vamos a la siguiente lámina, el servicio es esencial en el cristianismo. No puedes tú ser un cristiano que está madurando, que está creciendo en su relación con Dios si no estás sirviendo en algún lugar. ¿Okay? Esto es lo primero, es demasiado importante. Vamos a la siguiente lámina. ¿Okay? El servicio requiere intencionalidad. No es que todos tienen tiempo. Yo sé que todos tenemos una vida ocupada, pero no tenemos tiempo, pero debemos sacar tiempo. Vamos a la siguiente. Cuando servimos, demostramos humildad y madurez. Yo creo que la máxima señal, ya hablé un poquito más de esto antes, la máxima señal de humildad y madurez es cuando estamos dispuestos a servir a alguien en unas tareas menos importantes. Y por último, el servicio es parte clave de nuestro propósito. Cuando servimos a Dios y a los demás, estamos realmente reparando el mundo con Dios, estamos viviendo nuestro propósito. En otras palabras, Dios no te puso en este mundo para que solamente estuvieses interesado en tu mundo, en tus cosas. Dios te puso en este mundo para que ayudaras a reparar el mundo. Y yo particularmente estoy convencido de que, aparte de crear hijos, la cosa más importante que yo puedo hacer con mi vida y con mi tiempo, con mi dinero, es ayudar a reparar el mundo a través de una iglesia que está tratando, una comunidad que está tratando de llevar el mensaje de Dios. Y por eso es que hablamos tanto de esto. El movimiento de Dios no se detiene. El movimiento sigue. La pregunta clave es si tú vas a ser parte de ese movimiento. Si tú, como Esteban, como Felipe, como Procoro, como Nicolás, como Carlos Arce, como yo, como muchos hoy esta mañana que vinieron aquí a servir, si tú vas a ser parte de ese movimiento. Y especialmente estamos hablando de esto, uno, porque te ayuda a madurar y te ayuda a crecer espiritualmente. A nadie le gusta a alguien egoísta. A nadie le gusta a alguien que solamente, como decía mi pastor Carlos Arce, primero yo, segundo yo, tercero yo. Nadie le gusta ese tipo de personas y nosotros algunos los conocemos, ¿sí o no? Eso es importante para tu crecimiento espiritual, pero aparte de eso, esa es la forma como Dios hace que el movimiento se siga moviendo. Y el movimiento se va a mover contigo o sin ti, pero no queremos que te lo pierdas. Porque la vida, yo te puedo decir, con todo lo que yo he hecho, del tiempo que he invertido, el dinero que he dado, las cosas que he hecho, yo soy una persona demasiado feliz porque sirvo, demasiado feliz, tengo un sentido de propósito con mi vida. Y yo creo que eso está disponible totalmente para ti también. La gente que está solamente involucrada y preocupada por sus cosas, eventualmente están más infelices y más vacíos que la gente que está ocupada en cosas de otras personas. Y para todo hay que tener un balance en la vida. Tampoco puedes irte como Madre Teresa, que se te olviden tus responsabilidades. Tampoco así. Pero el punto es que sí debes incomodarte un poco y sí debes servir. El movimiento se va a seguir moviendo. Necesitamos que te incomodes, necesitamos que te muevas y necesitamos que seas parte del movimiento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y especialmente porque en septiembre vamos a empezar una nueva serie de charlas, vamos a cambiar el horario. Estamos full en este servicio y no estamos tan full en el otro. Entonces vamos a hacer un cambio de horario para que más personas puedan venir al primero y habilitar algunas sillas en este para seguir invitando a personas. ¿Okay? Y no podemos hacer eso si no tenemos suficientes voluntarios. Y cuando estemos full en los dos servicios vamos a regresar al cine como hemos planeado, donde hay 400 sillas, aquí solamente caben 180. ¿Okay? Y vamos a poder invitar a más personas. Pero no podemos hacer eso si no tenemos gente que se ponga la camiseta. Así como se la puso Esteban con las viudas, así necesitamos que alguien se la ponga como Wambaland. ¿Ok? Y que Wambaland es el mejor ambiente del mundo para enseñarle a un niño de 6 semanas, a una niña, a un bebé de 6 semanas a 4 años que Dios lo ama, que Jesús quiere ser su amigo por siempre, que Dios lo ama, que Dios lo hizo y que Jesús quiere ser su amigo por siempre. Imagínate el impacto que tiene en la vida de una persona cuando sea adulto, si a los 4 años está completamente convencido, Dios me ama, Dios me hizo y Jesús quiere ser mi amigo para siempre. Eso es lo que están haciendo ahí en Wambaland. No están cuidando niños, están cambiando vidas de personas. Luego está el ambiente de Upstreet. Upstreet es que van calle arriba subiendo y madurando y se les enseña en Upstreet que deben tomar buenas decisiones, tener buenas amistades y que deben confiar en Dios pase lo que pase. Imagínate que un chico cuando llegue a los 11 años, 12 años, esté convencido. Puedo confiar en Dios pase lo que pase. Tengo que tomar buenas decisiones y tengo que tener buenas amistades. Imagínate eso. Eso es algo trascendental. No es cuidar niños. ¿Ok? Es algo demasiado importante. No es un trabajo menos importante. Es que se expanda el mensaje del cristianismo. Luego tenemos Transit. Eventualmente lleguen a Transit, donde tienen un currículum parecido acerca de buenas decisiones, de amistades, de fe personal. Ya no es la fe de tus papás. Ya tú estás grande. Ya estás en tránsito, estás en tránsito de dejar de ser un niño, una niña y convertirte en una mujer, en un hombre. Y por eso necesitamos que aprendas que la fe es algo personal. ¿Qué cosa más trascendental y más importante que eso?
Y tú tienes que jugar pádel. Está perfecto con el pádel, juega pádel, pero tienes que ser parte de algo más grande que tú mismo. Y ya estoy demasiado regañón. No, Julio, me gusta más el Julio motivador. Sí se puede. Ra, ra, ra. Hoy está diciendo incomódate. Ay, no, ya me está dando calor. ¿A qué hora termina esto? Uy, se me está pasando el tiempo. Bueno, entonces, el punto es, luego está producción, que son los que hacen todo, que esto funcione, que estas luces, este montón de luces que están aquí y las computadoras, todo lo que tiene un botón de on y off, le llamamos producción. Y hay muchas cosas. Este micrófono que yo tengo aquí, esta cosa, todo lo que hace aquí, hay un equipo que llega aquí bien temprano a hacerlo. Y uno de mis favoritos, ¿verdad? Lo que tengo en esta camiseta, que son la primera impresión de Open House para la gente, ¿ok? Y que están recibiendo las personas. De hecho, nosotros decimos que debe ser desde el parqueo, pero aquí en Costa Rica, en 16 años que tenemos haciendo Open House, a nadie le gusta servir en el parqueo, entonces no tenemos voluntarios en el parqueo. Entonces tenemos gente, pero si tú vas a la iglesia donde yo voy en Atlanta, hay ingenieros y hay abogados y hay doctores en el parqueo recibiendo a la gente con una sonrisa, con una camisa como esta. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene por primera vez a escuchar el mensaje de Dios y estaba acostumbrado a ir a la misa que era aburrida o acostumbrado a ir a la iglesia evangélica que era como crazy, como que wow, la gente se cae para el piso, ¿ok? Cosas raras, ¿verdad? Y de repente vienen a esto y hay alguien con una camiseta demasiado cool diciéndole bienvenido. Eso comunica, eres importante, te estábamos esperando, estamos preparados para ti. Y por eso la gente que tiene la camiseta del host team, del guest services, es demasiado importante para nosotros porque ayudan a hacer esa primera impresión. Ya tenemos que terminar, pero espero que el punto haya quedado claro. Necesitamos más Esteban, necesitamos más Felipe, necesitamos más Procoro, más Nicolás, necesitamos más gente, bueno, tal vez Nicolás no, necesitamos más gente que decida saltar a la cancha y ponerse la camiseta. Entonces, la forma como hoy vamos a terminar es esta. Allá afuera van a estar todos los líderes de cada una de estas áreas. En septiembre vamos a cambiar el horario. Vamos a necesitar el doble de voluntarios que tenemos hoy. Necesitamos que usted, alguna de estas camisetas, decida ponérsela. Y que nos dé al menos una hora el domingo. Al menos una hora un domingo al mes. No sé, tú decides. Pero comienza por algún lado, porque a nadie le gusta a alguien egoísta, a nadie le gusta a alguien que solo está involucrado en sus cosas y el movimiento se va a seguir moviendo contigo y sin ti, pero no queremos que te lo pierdas. Y si tú participas en el movimiento, ojo, el más beneficiado, la más beneficiada, vas a ser tú. Si tú quieres ser grande, tienes que servir. Vamos a cerrar con una oración. Ya no tengo más nada que decir. Señor, te doy las gracias porque Esteban decidió servir, Felipe decidió servir, Carlos Arce decidió servir. Te doy gracias que mi papá y mi mamá me enseñaron y modelaron esto en mi casa y te pedimos que nos deje a nosotros la valentía para salir de la comodidad, incomodarnos un poco y actuar en esa incomodidad. Sacar tiempo para tus asuntos. Buscar primero el reino de Dios y no tiene que ser todos los días. Y nadie nos va a dar latigazos. Ayúdanos a llevar esto del dicho al hecho y que podamos ser una comunidad que da de su tiempo para servir a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Si tú ya tienes una camiseta de todas estas que están aquí, gracias. Si no tienes una, vaya de afuera y pregunte cómo puede usted también participar en lo que estamos haciendo aquí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz domingo.